Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el chismecito, porque hoy vamos a hablar de un tema que está que arde en el mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de las figuras más queridas, y a veces polémicas, de la televisión, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señores, hoy nos vamos a sumergir en la controversia, en los rumores y en la supuesta crisis que rodea a esta expareja que, a pesar de haber terminado hace ya un tiempo, sigue dando de qué hablar. Prepárense porque el título del vídeo lo dice todo: Demet a Can Yaman, si dudas de mí, adiós. El drama explota. Y no estamos exagerando. Las cosas entre ellos parecen estar más tensas de lo que pensábamos, y las declaraciones que han salido a la luz son, cuanto menos, explosivas. Vamos a analizar todo lo que se está diciendo, desde los rumores de celos hasta las supuestas exigencias profesionales, pasando por las indirectas que se lanzan a través de las redes sociales. Esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos a desglosar todo este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde les traigo toda la actualidad del mundo del entretenimiento, especialmente el turco, que sé que les encanta. Y por supuesto, déjenme sus comentarios al final del vídeo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O definitivamente esta relación está muerta y enterrada? Los leo a todos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y que comience el show. Bueno, la historia es larga y tiene muchos matices, así que vamos a intentar resumirla para que todos estemos en la misma página. Recordemos que Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca, especialmente durante la emisión de la exitosísima serie Erkencikus, pájaro madrugador. Su química en pantalla era innegable y rápidamente esa química trascendió la ficción y se convirtió en una relación real. Los fans estaban enloquecidos, los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos, y parecía que vivían un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en estos casos, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular, y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Demet y Can habían terminado su relación. La ruptura fue un shock para muchos, y las razones que se dieron en su momento fueron bastante vagas y ambiguas. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones mediáticas, pero nada concreto. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Demet continuó cosechando éxitos en la televisión, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y Anfara, mi nombre es Farah. Can, por su parte, decidió probar suerte en el extranjero, mudándose a Italia y protagonizando la serie Viola come il mare, Viola como el mar. Ambos parecían estar enfocados en sus carreras y habían dejado atrás su relación. Pero al parecer, el pasado siempre vuelve y en las últimas semanas, los rumores de un posible reencuentro entre Demet y Can han resurgido con fuerza. ¿La razón? Una serie de eventos y declaraciones que han hecho saltar las alarmas y que han puesto a los fans a especular sobre si hay algo más que amistad entre ellos. Uno de los primeros detonantes de esta nueva ola de rumores fue la coincidencia de Demet y Can en un evento en Italia. Aunque no se les vio juntos públicamente, algunos testigos afirmaron haberlos visto intercambiando miradas y gestos cómplices. Esta información, por supuesto, se extendió como la pólvora en las redes sociales, y los fans comenzaron a ilusionarse con la idea de una posible reconciliación. Pero la cosa no quedó ahí. Poco después surgieron declaraciones de fuentes cercanas a Demet que apuntaban a que la actriz estaba muy molesta con Can por una serie de comentarios que había hecho sobre ella en una entrevista. Al parecer, Can había insinuado que Demet era una persona muy celosa y posesiva, y que esto había sido uno de los principales motivos de su ruptura. Estas declaraciones, como era de esperar, no le sentaron nada bien a Demet, quien supuestamente se sintió traicionada por Can. Según estas fuentes, Demet le habría dejado claro a Can que si dudaba de ella y de su amor, lo mejor era que se olvidara de ella para siempre. De ahí el titular de nuestro vídeo: Demet a Can Yaman, si dudas de mí, adiós. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son realmente ciertas estas declaraciones? ¿O se trata simplemente de rumores infundados? Bueno, como siempre en estos casos, la verdad es difícil de discernir.
Ni Demet ni Can han confirmado ni desmentido estas informaciones, lo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Lo que sí es cierto es que la relación entre Demet y Can siempre ha estado rodeada de polémica. Desde el principio muchos cuestionaron la autenticidad de su romance, acusándolos de estar juntos únicamente por motivos publicitarios. Además, la fuerte personalidad de ambos y su competitividad profesional a menudo generaban conflictos y tensiones en la relación. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las supuestas razones del enfado de Demet. Si es cierto que Can la acusó de ser celosa y posesiva, es comprensible que ella se sintiera ofendida. Nadie quiere ser etiquetado de esa manera, especialmente cuando se trata de una relación pasada. Además, es posible que Demet sintiera que Can estaba intentando justificar su ruptura echándole la culpa a ella. Pero también es importante tener en cuenta que las declaraciones de Can podrían haber sido malinterpretadas o sacadas de contexto. A veces las entrevistas se editan para hacerlas más sensacionalistas, y es posible que Can no tuviera la intención de ofender a Demet. Otro punto importante a considerar es la presión mediática a la que están sometidos tanto Demet como Can. Ser una figura pública implica estar constantemente en el ojo del huracán, y cualquier declaración o acción puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Es posible que Can se sintiera presionado para hablar de su relación con Demet, y que sus palabras no fueran las más acertadas. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Demet y Can está lejos de ser idílica. Aunque algunos fans siguen soñando con una reconciliación, parece que las heridas del pasado aún no han cicatrizado por completo. Y si, como dicen, Demet le ha dado un ultimátum a Can, las cosas podrían ponerse aún más tensas entre ellos. Pero la cosa no termina aquí. Además de los rumores de celos y las acusaciones mutuas, también se ha hablado de posibles exigencias profesionales que habrían contribuido a la ruptura de Demet y Can. Al parecer, ambos tenían diferentes ideas sobre cómo debían enfocar sus carreras, y esto generaba fricciones constantes entre ellos. Por ejemplo, se dice que Demet quería centrarse en proyectos más dramáticos y exigentes, mientras que Can prefería seguir explorando la comedia romántica. Esta diferencia de intereses profesionales habría dificultado la convivencia y habría contribuido al desgaste de la relación. Además, también se ha especulado sobre la influencia de las familias de Demet y Can en su relación. Al parecer, ambas familias tenían opiniones muy diferentes sobre cómo debían llevar sus vidas, y esto habría generado tensiones adicionales entre la pareja. En definitiva, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue una montaña rusa de emociones, llena de altibajos y rodeada de polémica. Aunque en su momento parecía que estaban hechos el uno para el otro, las diferencias irreconciliables y las presiones externas terminaron por separarlos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Hay alguna posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? Bueno, como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo todo es posible y hemos visto reconciliaciones aún más improbables que esta. Sin embargo, en este momento parece que las cosas están bastante complicadas entre ellos. Si es cierto que Demet le ha dado un ultimátum a Can, y si las acusaciones de celos son ciertas, la reconciliación parece poco probable. Pero por otro lado, también es cierto que el tiempo cura todas las heridas. Quizás con el tiempo Demet y Can sean capaces de superar sus diferencias y de perdonarse mutuamente. Quién sabe, quizás en el futuro nos sorprendan con una reconciliación inesperada. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Estar atentos a las redes sociales, a las entrevistas y a los eventos públicos en los que coincidan Demet y Can. Y por supuesto, seguir disfrutando de sus carreras por separado, que al final es lo más importante. Y hablando de sus carreras, tanto Demet como Can están en un gran momento profesional. Demet sigue protagonizando series de éxito en Turquía, y Can está triunfando en Italia y en otros países europeos. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen un gran futuro por delante. Así que independientemente de lo que pase con su relación personal, lo importante es que sigan enfocados en sus carreras y que sigan haciendo lo que mejor saben hacer, entretenernos y hacernos soñar. Y ahora, antes de que terminemos el vídeo, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre todo este asunto. Creo que la relación entre Demet y Can fue una relación intensa y apasionada, pero también muy complicada. Ambos son personas muy fuertes y con personalidades muy marcadas, y esto a menudo generaba conflictos entre ellos. Además, creo que la presión mediática y la constante exposición pública también jugaron un papel importante en su ruptura.
Es difícil mantener una relación sana y estable cuando estás constantemente siendo juzgado y criticado por los demás. En definitiva, creo que la ruptura de Demet y Can fue el resultado de una serie de factores, tanto personales como externos. Y aunque me apena que su relación no haya funcionado, creo que ambos están mejor por separado. Eso sí, no descarto la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Como dije antes, en el mundo del espectáculo todo es posible. Pero en este momento creo que es mejor que cada uno siga su camino y se centre en sus carreras. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado a fondo el drama entre Demet Özdemir y Can Yaman, hemos desglosado los rumores y las acusaciones, y hemos intentado entender qué hay detrás de todo este revuelo mediático. En resumen, hemos visto que la relación entre Demet y Can fue una relación intensa y apasionada, pero también muy complicada. Hemos visto que los rumores de celos y las exigencias profesionales jugaron un papel importante en su ruptura. Y hemos visto que aunque algunos fans siguen soñando con una reconciliación, en este momento parece que las cosas están bastante tensas entre ellos. Pero recuerden, como dice el dicho, nunca digas nunca. Quizás en el futuro nos sorprendan con una reconciliación inesperada. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado entretenido. Y por supuesto quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo este drama. ¿Creen que Demet y Can deberían reconciliarse? ¿O creen que están mejor por separado? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde les traigo toda la actualidad del mundo del entretenimiento, especialmente el turco, que sé que les encanta. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias a todos por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.